que llega a suceder todo esto? Bueno, Leonardo Ortiz, bienvenido a TN23. Cuando hablamos de una extradición tan rápida, hablamos de un proceso muy distinto en Honduras a través de la Corte de Justicia de Honduras, donde en menos de un mes y medio, pues logra hacer ese, pues prácticamente coordinación con las autoridades norteamericanas en ejercer y autorizar la extradición. Juan Orlando Hernández está por aterrizar en Nueva York, Estados Unidos, pero la gente se pregunta, ¿cómo un expresidente, días después, es encarcelado, enjuiciado y extraditado rápidamente? Sí, fíjate, hola, buenas tardes, Rachel, ¿cómo estás? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Muy interesante pues lo que estamos viendo ahora todos los latinoamericanos, de cómo la justicia de Estados Unidos llegue incluso hasta el nivel de enjuiciar a un presidente que apenas va saliendo de su mandato. Pero bueno, todos sabemos un poco la historia de Juan Hernández, de su familia, y de las vinculaciones que ha tenido el gobierno de Honduras con el narcotráfico, con los apoyos que ya ha dado a otros niveles de los carteles de droga. Famoso era el camino que utilizaban los narcotraficantes colombianos para usar a Honduras como una escala antes de seguir su viaje para Estados Unidos en el narcotráfico. Y ahora pues vemos cómo la vinculación, no es el primer presidente que es acusado por los Estados Unidos, el presidente Porfirio Lobo Sosa, también de Honduras, también entró en la famosa lista Angel en el 2021, donde se les negó y se les acusó en algunos puntos por razones precisamente de haber recibido dinero del narcotráfico. No fue enjuiciado en este caso, pero está dentro de esta famosa lista que le han colocado varias sanciones. Esta historia de los narcotraficantes latinoamericanos, nosotros los venezolanos nos las conocemos bastante bien porque bien sabemos que el régimen venezolano pues está ¿cómo se llama? Financiado totalmente por el narcotráfico con el famoso cartel de los soles. Ya hay vinculaciones, en muchas oportunidades el mismo presidente de El Salvador había en su Twitter atacado fuertemente a Juan Hernández por sus vinculaciones con toda la mafia del narcotráfico venezolano, muy famoso también. Recordemos también que en estos juzgados americanos, los famosos sobrinos de Maduro fueron condenados también a 18 años de cárcel. Y la historia continúa, o sea, no tenemos que olvidar que hasta Noriega fue por allá en los años 90 condenado a 40 años de cárcel también por narcotráfico. Nosotros conocemos muy de cerca la famosa historia de la persona que es el financiero de todas las operaciones de Maduro, que también fue condenado en este mismo tribunal, que está procesado allá. Y todos sabemos cómo funciona todos hemos visto en televisión cómo funciona la justicia americana. Ya sabemos que posiblemente la próxima vez que veamos a Juan Hernández va a estar con su uniforme anaranjado de una persona detenida dentro de una de las cárceles americanas y comienza su proceso que ya está. Como bien decía el representante de La Voz de América, miren, para que se logre que es la extradición, y más aún de una persona de tan alto cargo, la información que contiene la justicia americana es suficientemente veraz para comprobar de que en realidad los cargos tienen una razón de ser. Y a pesar de ese discurso todo emotivo, muy político, pero fíjense, mira, nos ponemos a analizar las palabras que utiliza el expresidente Juan Hernández y son exactamente las mismas palabras, el mismo discurso, el mismo tono, el mismo estilo que utilizan todos estos políticos cuando son ya pasados a la justicia por cualquiera de los cargos de los que son acusados. Entonces, me decía ahorita una amiga, nosotros los venezolanos estamos curtidos con estos discursos y este estilo de gente que
ya sabemos que pues no tienen de dónde defenderse y hablan de que son inocentes, y en realidad el proceso que tienen, que ya las pruebas que ya tienen la justicia americana para llegar hasta este nivel de una extradición de un expresidente, es porque prácticamente pues, ya tienen un juicio muy bien desarrollado y todo. Es muy difícil, y como ya lo han establecido muchas de las diferentes personas que han opinado, que un hermano de él, independiente que haya sido diputado y todo lo demás, logre desarrollar todos los procesos de narcotráfico que realizó en Honduras mientras estuvo en el poder, y que el presidente no sabía nada. Eso es así como un cuento, una historia de infantil, de inocente, como que si la gente no pensara cómo se manejan, cómo se sabe cómo se manejan las cosas. Es un caso duro, es un caso fuerte. Ya sabemos de la historia, cuántos años llevan este tipo de casos, cuántos años les dan, entre 15, 20, 30, o el caso de Noriega hasta 40 años que se les otorgan, y el resto de su vida lo que van a hacer es pasarla en la cárcel. Y entonces, fíjense, al hermano le dieron cadena perpetua. O sea, ahí sabemos el nivel de hasta donde llegaron la corrupción y el manejo del narcotráfico que hicieron estas personas para lograr llegar al poder incluso. Definitivamente, licenciado, es un tema bastante complejo, pero que definitivamente marca un precedente, especialmente en América Latina, porque tal como usted mencionaba, son altos funcionarios que están involucrados en este caso en el tema de narcotráfico, al menos eso se está investigando. Ahora bien, ¿cuál es el proceso que se debe seguir justamente también en cuanto a otras personas que definitivamente en el Ejecutivo durante el gobierno del exmandatario hondureño estuvieron implicados también en este tema, porque ellos también podrían ser juzgados, debo decir, por las autoridades estadounidenses? Esto es una pregunta muy interesante, porque todos sabemos, ya hemos conocido por televisión, por los otros casos, que si estas personas proporcionan información para juzgar a otras personas que posiblemente tengan un nivel más alto de participación o un nivel de participación directa en este tipo de delitos, posiblemente puedan recibir algún tipo de recortar la penalidad, el tamaño de lo que le van a dar a ellos de su enjuiciamiento. Ahora, obviamente, cuando uno habla de un presidente de un estado, de una república, ese es el más alto cargo que existe hasta donde uno sabe. ¿Qué tipo de información podría dar adicional el expresidente Juan Hernández sobre lo que es el manejo del narcotráfico en su país? Miren, si nosotros nos ponemos a estudiar desde el año 2017, que fue condenado, el 2018 que fue condenado su hermano Tony por la justicia americana, son apenas 18, 19, 20, 21, son apenas de 22, son apenas 3, 4 años. ¿Qué ha pasado en eso? Si ustedes ven la gestión pública que ha hecho Juan Hernández con respecto al narcotráfico, fue una persona que apoyó muchísimo a la DEA y apoyó muchísimo al gobierno, precisamente como una forma para él pues, reducir o tal vez eliminar este cargo. Pero después, miren, nosotros, y vuelvo a repetir, de que estamos tan curtidos de ver estas declaraciones del presidente que puso en las redes sociales, donde él se declaraba inocente y llamaba pues a la religión para tratar de apoyarlo, y una cantidad de dichos. Miren, un discurso tan rayado, por decirlo de alguna manera, que uno está tan en realidad acostumbrado a escuchar estas mentiras, y uno dice, oye, pero este señor, ¿será que no se da cuenta de lo que está haciendo? Porque si él es el que tenía el cargo más alto, su hermano es acusado y le dan 40 años de prisión, uno se pregunta, ¿qué más alto, quién más puede él definir, o sea, para que tratar de reducir su pena? Es bastante difícil, en verdad, que Juan Hernández se pueda defender después de tener un hermano en la justicia americana con cadena perpetua por razones de narcotráfico, por los delitos de narcotráfico. Entonces, yo no creo, yo de verdad que veo bien difícil que él pueda buscar formas de negociar su condena, de reducir su condena, tratando de poner otro caso,
porque ya eso lo hizo el hermano. Y fíjense que por las mismas declaraciones del hermano es que se dice que es donde están las pruebas que tiene la justicia americana para poderlo extraditar. Fíjense que todo ese material se tuvo que enviar a la Corte Suprema de Honduras para poderlo extraditar. Entonces uno dice, ya todos lo saben, ya prácticamente todo lo sabe la justicia americana. ¿Cuáles serán los argumentos de Juan Hernández para poder defenderse de una condena que sea diferente a la de su hermano? Es muy difícil, yo lo veo en realidad muy difícil, y todo tiene un sentido común y un sentido de lógica dentro de lo que es la justicia para poder llegar hasta esta extradición y el inicio de su juicio y de todo lo que va a ser una vida vestido de naranja dentro de las cárceles norteamericanas. Bueno, Leonardo Ortiz, como siempre, muchísimas gracias por ampliarnos el conocimiento y el tema en relación a esto. Siempre lo decimos, hay temas que en TN23 vamos a profundizar siempre en relación a esto para que usted pues, no se quede únicamente con una noticia de que fue extraditado, el por qué fue extraditado, qué pesa sobre él, cuál es el mecanismo, cuál es el protocolo, ya lo decía el analista Ligia, para que la Corte Suprema haya hecho esto tan acelerado, tan rápido, es porque tuvo en sus manos lo de una investigación de años de la DEA. Son situaciones que vienen a confirmar de que las investigaciones continúan en Latinoamérica, pase lo que pase. Y es que han indicado las autoridades del Departamento de Justicia que es una investigación, tal como tú mencionabas, Axel, que va desde hace años. Hernández es acusado de conspiración para importar sustancias controladas a ese país con el conocimiento que dicha sustancia sería importada ilegalmente a territorio estadounidense, a aguas a una distancia de 12 millas a la costa de Estados Unidos. También es acusado de fabricar, distribuir y poseer con la intención de distribuir sustancia controlada a bordo de una aeronave registrada en Estados Unidos. El segundo cargo es por utilizar armas de fuego, ayudar e instigar al uso, el poder y la posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos. También se trata de una conspiración para usar o portar armas de fuego, incluyendo ametralladoras, como les estaba mencionando, y han indicado también que cerca del 2005, cuando él estaba en el proceso de elección, aceptó aproximadamente $40,000 relacionadas al tráfico de drogas que proviene de alias El Rojo, Díaz Morales, que también es un grupo narcotraficante que opera en todo el sector, pero ya serán las autoridades estadounidenses entonces quienes dicten la condena para el exmandatario hondureño. Y con esto es momento de hacer una pausa.